Ya. Creo que ya está la mayoría. Continuamos. ¿Qué más puedo decir de esta parte del tamaño del agregado? Hay algunas cosas interesantes que hay que tener en cuenta aquí. No solamente conocer en sí el concepto de la definición de esto, hay distintos tamaños máximos nominales. Tenemos 3/8, media, 3/4, 1 pulgada, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 y 5, ¿no? Se recomienda, voy a ponerlo aquí, se recomienda okay. Se recomienda agregado grueso entre 12.5, ¿no? De 3/4 a 3/8. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí mejor voy a poner también aquí el de media. Incluso cuando ustedes, por ejemplo, se construyen columnas, vigas, media, ¿no? Zapatas ya 3/4. Columnas de confinamiento en muros de albañilería entre media y 3/8. Por ejemplo, de esto, de aquí, señores, para concretos de alta resistencia. Si quieren hacer un concreto de alta resistencia en Chiclayo, con eso, ¿no? Suelta la chela, Aarón, suéltala de la mano. Baila sin chela. Concretos de alta resistencia. Y aquí tenemos concretos convencionales. Concretos convencionales. ¿Qué F'C podría ser considerado ya alta resistencia? ¿Qué F'C podría ser considerado alta resistencia? A ver, ¿qué dice la gente? Fernanda, ¿cómo está Fernanda? ¿Se logró reconectar? ¿Mejoró su audio? A ver, ¿quién está haciendo aquí ruido? Ah, Mendoza Medina. Mendoza Medina. Elfred, ¿no? Mayor a 350, te faltó decir, Arturo. No, mayor a 350, 280, 350. No, mayor a 420, Arturo. 350 todavía sí es un concreto convencional. Y se diseña por el método del ACI. Ya. No por eso signifique que con 3/8 no podemos usar para concretos convencionales, sí. Lo que pasa es que rinde menos, ¿no? Consume más esto de aquí. Consume más. Ya de por sí, miren, si es que estamos hablando de que mientras es un comentario propio, por si acaso, no lo he sacado de algún libro, así que, bueno, tampoco, no hay mucha ciencia en esto, ¿no? Ya. Que mientras menos
Mientras menor el tamaño máximo, se consume más en el concreto, ¿ya? Lo cual se eleva el costo. Está incómodo, Cristian, por ahí, Cristian Morales, creo, ¿no? El único incómodo soy yo, creo. Debería ser la clase acostado en la cama, caramba. Aquí. Mientras menor el tamaño máximo, se consume más agregado en el concreto, poner aquí, más agregado grueso en el concreto, se eleva el costo, se consume más agregado grueso, y se eleva el costo del concreto. ¿Ok, chicos? Ya habíamos incluso mencionado, o sea, si ya de por sí el agregado grueso, que viene de la chancadora, y ahorita vamos a mencionar ese tema del chancado. ¿Qué pasa con el chancado, ingeniero? ¿No es bueno? Sí lo es, pero hay que tener en cuenta ciertos detallitos, ¿no? Aquí hay algunas, esto no lo van a ver en las normas. Aquí, recordemos que el agregado grueso ya cuesta de por sí para el concreto estructural 70 soles el metro cúbico, ¿ya? Si voy a colocar agregado entre medio y 3/8, voy a tener que comprar más de ese agregado, ¿sí? Comprar más de agregado. Me consume mucho más de esto, ¿ya? Y eleva el costo, obviamente, del concreto. Miren, si hablamos de... Veamos, por metro cúbico era más o menos el 80%, ¿no? El 60% agregado grueso. Y aquí está 70 soles el cubo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más hay que ver de aquí del agregado? El tamaño. ¿Por qué sería bueno trabajar con agregados de menor tamaño? La dimensión máxima del agregado, señores, afecta en la resistencia del concreto. ¿Por qué afecta? El chancado de la piedra que se hace en las chancadoras, ¿no? Hay una voladura. Uno puede ir a las canteras de estas de piedra, a veces hacen trabajos de voladura y luego un posterior chancado. Esto puede producir justamente estados de fisuración del agregado que afecte negativamente las propiedades reológicas y mecánicas finalmente en el concreto. A ver, por ahí, a ver quién está con el audio. Aldair. Ya. Entonces, se puede producir fisuración en el agregado, lo cual afecta las propiedades geológicas, ya hemos hablado de eso, y mecánicas del concreto. Por eso que se prefiere menor tamaño máximo del agregado en concretos de alta resistencia. Pero en concretos convencionales, o sea, concretos de alta resistencia, mientras más pequeño, menos fisuración podamos encontrar.
Esto es como que un término medio. Esto ya no se prefiere evitar para concretos resistentes o estructurales. Ya no se sugiere este tipo de usos. ¿Ok, chicos? Estoy acá. Muy bien, creo que ahora hablemos de justamente del agregado fino. Vamos a hacer espacio para el agregado fino. Ya. ¿Cómo vamos el tiempo? No sé qué tiempo. La música, ¿dónde está? ¿Dónde está la música? ¿Está Aarón? Aarón, ¿estás? ¿Dónde está Aarón? ¿Quién está? ¿Quién está escuchando? A ver. Fernando, Franklin, Julio, Luis Morales, María Elisa, Fiel, Mendoza Medina, Muro, Rosa Jacinto. Rosa Jacinto, ¿no? Nunca le he escuchado a Rosa Jacinto. ¿Está Rosa Jacinto? Ah, la asistencia. No, pues queda grabado. No se preocupen, chicos, la asistencia. O por la asistencia todavía están aquí aguantándome, ¿ah? De repente por la asistencia, ya todavía no tengo, no toma asistencia. Sí, sí, ya vi, ya. Ya no, todavía no toma asistencia. Por eso Fernanda está preocupada. Mis megas, dice. No, pues, me va a dejar sin público, me dejan solo. No me dejen solo, chicos. A ver, ¿quién está de calladita? ¿Quién está por ahí? Rosa Jacinto, no le escucho, Rosa Jacinto. Tania, Yesenia. ¿Se van a acostar temprano? ¿Mañana hay que estudiar? Sí, ingeniero, con su curso, justamente. ¿Están ahí nomás? ¿Están escuchándome? ¿O solamente me conecto y sigo viendo Netflix? Bueno, voy a hacer un espacio aquí para el agregado fino. ¿No? Justo este de aquí. Voy a poner acá. Gracias por la pregunta, Arturo. Gracias por la pregunta. La verdad, Arturo, con el método ACI no se puede diseñar concretos de alta resistencia. El método ACI solamente es para diseñar concretos convencionales, es decir, hasta concretos de 420. ¿Ok? Para diseñar concretos de alta resistencia, el diseño es más experimental, o sea, vamos partiendo de una dosificación o mezcla patrón y a partir de ahí, en el laboratorio se van modificando las dosificaciones hasta encontrar la resistencia que se encuentra. O sea, diseñar con el agregado que tú llevas, el material y todo lo demás, un concreto de alta resistencia implica obviamente probar, ir probando. Esa es una de las formas. Pero sí se puede incluso estimar a partir de un método que se llama el método Filler, un ratito. La fórmula de Ferret y el modelo de Farris. ¿Ya? No lo vamos a ver eso en el curso, no es propio en sí del curso, en concreto de alta resistencia, pero igual respondo a tu pregunta con ello. Ok, Arturo, pero la curiosidad es interesante. Pregunta.
Vamos a hablar aquí qué hay que conocer en sí de este agregado fino. Lo que pretende el agregado fino, que es un agregado de menor peso, ligero, o bueno, también hay agregados gruesos incluso. ¿Qué más? Estamos hablando del agregado todavía, ¿no? El agregado grueso. Esto lo voy a dejar por aquí. Hay agregado grueso, ligero. De aquí nomás, señores, si yo quisiera tomar un examen de lo que estamos viendo ahorita, de eso evalúo, ¿ya, señores? Hay mucho que leer sobre agregados, pero básicamente resumo lo que entre he leído y sé necesitan conocer del agregado, y para mí es suficiente que lo tengan claro. El agregado grueso ligero, como por ejemplo el caso de la piedra pómez, ¿no? Que puede ser usado como, por ejemplo, la piedra pómez, usado en preparación de concreto, es para reducir la densidad del mismo. O sea, hacer los llamados concretos ligeros. Tienen baja densidad, elevada porosidad, y un reducido módulo de deformación. ¿Sí? Ya está. ¿Para qué usar un concreto ligero? ¿No? Hay concretos ligeros. Así como hay concretos de alta resistencia, que son concretos pesados, muy cargados, hay los concretos ligeros, ¿no? Mientras por un lado el concreto de alta resistencia justamente tiene su uso en presas, en losas de amortiguamiento justamente al pie de la presa, ¿no? En estructuras hidráulicas de ese nivel, en rascacielos, en edificios muy altos, un concreto de alta resistencia, un concreto ligero para las cúpulas. Muy buen ejemplo, lo voy a usar, ¿no? Usos de concretos ligeros. Cúpulas en iglesias. También es concreto para uso no estructural en pisos superiores de edificios de gran altura, para reducir la carga muerta de la edificación. La carga muerta de la edificación. Julio, un soldado, ¿cómo así, Julio? ¿Te refieres un soldado? No, Julio. Ahí sí ni siquiera uso para concreto ligero, ahí uso ya concreto pobre, ¿no? Es más, cemento hormigón es. Cemento hormigón para los soldados. Aquí hablo ya de un concreto, obviamente, que implica conseguir, para empezar, un agregado que no solamente sea ligero, sino que tenga una elevada porosidad. Y no por eso significa que se reduce el volumen. O sea, el volumen se logra conseguir porque se dosifica en volumen la mezcla del concreto. O sea, tiene volumen la piedra, pero
su porosidad lo hace de densidad baja y por lo tanto reduce el peso del concreto. Ya hemos hablado acerca de ese tipo justamente de piedras, ¿no? Que son, digamos, estas volcánicas o efusivas que tienen una buena porosidad y harían un concreto ligero. Suficiente con ese tema de... Muy bien, vamos a hablar ahora acerca del agregado fino, ¿no? El agregado fino, por aquí vamos a poner, aquí dejo un espacio para el agregado fino. Vayan a traer su canchita por si acaso, ¿sí? Chicos, por ahí creo María Luisa dijo, bueno, preparar canchita, profe, usted sigue hablando nomás. A la cuenta que me dijo eso. A la cuenta que me dijo eso. Yo con mi agüita nomás. Muy bien, en el caso de los agregados finos, muy bien, a ver, tenemos el caso de la arena, ¿no? La de pata, por ejemplo, ¿no? Que es una arena de color amarillo. No se recomiendan justamente vamos a poner algunas cositas. No se recomienda la arena que se obtiene del chancado, porque a veces te la quieren vender, ¿no? Chancado y te hacen una propaganda. Muy buena arena, chancado de la piedra. No. Esa no la recomiendo. Sí se recomienda la arena producida por procedimientos naturales. Es decir, la que viene directamente de la roca, ¿no? No la que termina siendo resultado del chancado de la piedra. Esa arena que queda, incluso la pasan por la malla, ¿no? Esa arena no. Hay otro dato interesante acerca de la arena y es justamente el módulo de finura. ¿Qué pasa con el módulo de finura aquí en este caso? Un aspecto importante de la arena. La arena de río también, o sea, justamente es producida por un proceso natural, Fernando, ¿no? Hay un proceso de acumulación, sedentarización, transporte, consolidación, ¿no? Ese sí es un proceso natural en la que se genera justamente la arena. Una pregunta, ¿no? Habíamos hablado de la cantera justamente de Pátapo, pero también la de Río termina siendo buena, ¿no? Obviamente, siempre los ensayos terminan confirmando las características que se requieren saber de la arena para saber si son beneficiosos o no para el concreto que estoy diseñando, ¿no? Que voy a fabricar. Es
elegir arenas rodadas. Lo voy a poner entre comillas. Termina siendo a veces un término que lo compartes con los mismos proveedores de agregado. Y limpias, eso es importante, sí, limpias. ¿Ya? Y limpias. Con módulos de finura próximos a 3. Ya, próximos a 3. ¿Qué más sobre esto? El control de la humedad. Módulos. Es importante controlar la humedad. Incluso en este aspecto, en el acopio. ¿Por qué? Señores, miren, la humedad, Julio, la variación de humedad entre la arena situada en la parte superior del acopio e inferior del acopio es muchas veces superior al 5%. Entonces, en ese aspecto les digo que un poco controlen el tema de la humedad, en el sentido de la arena, ¿no? Porque a veces la arena de la que está encima se termina secando, se reduce su humedad, pero la que está en la parte inferior todavía la conserva, ¿ya? Y la humedad obviamente es un factor en el sentido de que tiene que corregirse esa agua en la mezcla, porque mucho o exceso de agua termina reduciendo justamente o merma la resistencia del concreto. Entonces deben de reconocer ese tema del agregado fino, acuérdense, ¿no? Entonces por eso es que a veces también es bueno, a veces con la manguera, lo que hacen en obra es, hacen un riego, no un riego de saturarlo, ¿no? Es un riego fino que se hace encima de la arena, porque hay una variación ahí en caso de la humedad. Parecía que un compañero quería hacer una pregunta, ¿sí? ¿No? ¿Sí? Aunque esto 5% pudiera parecer algo nada importante, sí lo es, la verdad. Un 5%, digamos, a ver, un 5% podría significar una diferencia en la cantidad de agua que debe añadirse al concreto de 36 litros por metro cúbico. Por metro cúbico, hablamos de entonces lo que conduciría
una relación de agua-cemento de 0.37 versus una relación de agua-cemento 0.29, vamos a poner aquí, 0.30, no 0.30 aproximadamente. Entonces, sí hay un cambio. Miren, señores, como un 5% sí termina modificando la relación agua-cemento, ¿ya? Entonces, no es cualquier cosita esto de eso de, pues, de ignorar, ¿ya? Por algo ustedes cuando llevan ya este curso están conociendo aspectos ya un poquito más precisos y técnicos que lo van a terminar aplicando e incluso saben por qué. Ya es que hay que tener en cuenta estas consideraciones. Entonces, si el tema de este acopio tradicional, ¿no? Que implica, bueno, yo pido mi arena, viene el volquete, lo pone ahí en obra y se acopia tradicionalmente. Entonces, ese 5% termina afectando una relación de agua-cemento que yo tengo que, pues, de forma empírica, porque no te voy a decir en sí de forma precisa cómo, pero hay que compensar ello. Si hiciera un concreto de alta resistencia, la relación agua-cemento entonces ya termina afectando de forma significativa en el caso del concreto. Entonces, no podría ya acopiarse si es que ustedes pensaran en hacer un concreto de alta resistencia. No lo voy a copiar, pero sí lo voy a comentar. En que el acopio ya no tiene que ser de una forma tradicional. Ese acopio de material incluso tiene que controlarse en cuanto a la exposición al sol. Tiene que incluso colocarse mantas o plástico encima para mantener esa humedad propia y natural y que sea considerado en el diseño de mezcla. ¿Ok, chicos? Del agua, ya hemos conversado también sobre el agua. Vamos a hablar un poquito ahora de aditivos, ¿no? Sí, de aditivos vamos a hablar, ahí ustedes me van a ayudar. No hay nadie que haya trabajado en una ferretería, en SICA, ¿no? EUCO. Vamos a hablar acerca de los aditivos ahorita, ¿ya? ¿Qué tipo de aditivos? ¿Para qué se usan esos aditivos? El antisol, sí, pues efectivamente, vamos ahorita ahí, ustedes me van a ayudar, ¿no? En toda esta parte de la pizarra que queda, ¿no? Y lo que queda de la clase, lo vamos a completar con los aditivos, justamente. Muy bien, ¿cómo van, chicos? ¿Están o no están? ¿Están comiendo? ¿Ya comieron ustedes? No se preocupen, normal, pueden seguir comiendo. Aquí le damos hasta avanzar, ¿no? Aunque ya hemos, por sí hemos avanzado. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, van bien, supongo, que el mutismo significa, aunque sea un punto bien, 2 puntos mal en el chat. Un punto, bien, dice Aaron. Como los espíritus chocarreros. Franklin. Sí, Franklin. Sí. De aquí, por ejemplo, termina este tiempo, que ya falta poco para terminar esta partecita de acá, 3 minutos, 3 casi minutos. 24/7, dije, sí, pues tiene razón, ¿eh? Estoy en un ritmo de 24/7. De aquí sigo mañana. ¿Ya? Sí, sí. Trabajo es trabajo, chicos. Pero para no cansarme, por eso es que tengo que interactuar con ustedes. Si no, yo mismo me canso. Con música. Vamos a hablar de aditivos. ¿Qué tipo de aditivos hay? ¿No? ¿Para qué se usan los aditivos? Hay distintos plastificantes, ¿no? Reductores.
Vamos a ver. Estoy abriendo un archivo de Zika. Un archivo de Zika. Aunque no es que le haga la propaganda a Zika, pero bueno. También tenía de Euco. Los proveedores siempre. El aditivo es una adición, no reemplaza para nada, ¿no? Sí, no reemplaza. Incluso no tienen que excederse. Por aquí tengo justamente. No tienen que excederse para nada el 5% de la masa de cemento. Es sobre la masa de cemento lo que a veces se calcula. Vamos. Aquí. Una capacitación de Zika, ¿no? Los aditivos se disuelven con el agua, ¿ya? Se adicionan durante el mezclado, no deben de excederse del 5% y el único propósito es modificar el comportamiento del concreto en su estado fresco o en condiciones de trabajo. ¿Okay? Por ahí mencionaron el retardante, está bien, porque hay un proceso que se llama fragua, un acelerante, porque hay pues precisamente condiciones en el ambiente que más bien retardan ese proceso, entonces hay que ingresarle un aditivo acelerante. En sí, modifican parte del comportamiento del concreto a veces frente a condiciones del contexto que terminan siendo perjudiciales, perniciosas para las propiedades reológicas, y yo repito ese término que espero yo ustedes lo tengan bien claros, las propiedades reológicas del concreto. Entonces, en el poco de tiempo que queda, voy a poner aquí. Sí, mi estimado, incluso yo he usado aditivo para mejorar la resistencia. ¿De qué hablamos de esto?